Hola, secta. Hoy les traigo un relato que me contó mi abuela cuando yo era niña. Y aunque ya han pasado muchos años de eso, lo recuerdo muy bien porque ella lo contaba con un miedo que no podía ocultar. La historia pasó cuando ella precisamente también era una niña. Apenas tendría unos 10 o 11 años. Y su familia se cambió. Se mudó a un lugar llamado Los Naranjos, en Veracruz. Mi abuelita siempre decía que cuando llegaron a Los Naranjos era un lugar prácticamente vacío. Ellos fueron de las primeras familias en instalarse ahí y ni siquiera era un pueblo, más bien todavía era un caserío. Y recuerdo que ella siempre describía toda esa zona como muy hermosa y muy tranquila, pero esto era solamente durante el día. En cuanto caía la noche, la atmósfera cambiaba completamente. Al ser un lugar en el que llegaron a vivir principalmente adultos mayores y encima que tenían muy arraigada la religión, incluso mucho más que ahora nuestros adultos mayores, pues siempre fue un tema que habían llegado a vivir a un lugar que no había sido bendecido, lo que a muchos de ellos pues les parecía muy importante, ya saben, cómo son las personas así con su religión, con sus creencias. Y pues bueno, pasaron los meses y aquí es cuando a veces uno les termina dando la razón, porque a los meses de que llegaron a vivir más familias ahí sin bendecir el lugar, empezaron a pasarle cosas a varias familias, incluidas a la familia de mi abuelita. Según lo que ella me contaba, en las noches de esos meses, todos en la familia escuchaban un zumbido extraño, como si estuvieran muchas moscas alrededor de la casa, pero así como enjambres. Y la cosa es que cuando salían a ver, no había ni una sola mosca cerca, una abeja, nada. Y obviamente al principio lo ignoraban, pensaban que pues sí, ¿no? Que tal vez en el campo, entre árboles, viento, pastizales, pues se provocaban esos sonidos. Pero mientras más pasaban los días, el sonido se volvía cada vez más constante y no solo eso, sino que aumentaba. Era como si las moscas estuvieran rondando exactamente la casa empezando la noche. Y en especial así a la medianoche. Cosa que para quienes sepan de la vida en el campo, pues se sabe que a menos que haya un animal o algo muerto no hay moscas, y mucho menos en la noche en un clima de campo que suele ser muy frío, muy seco por las noches. Y así mi abuelita nos solía describir ese sonido con tanto detalle, con tanto miedo en su carita que aún lo recuerdo, tengo muy viva la imagen. Y es que decía su mamá, o sea, mi bisabuela, que siempre había que rezar para calmarse y también para que se calmaran las cosas de afuera. Lo malo aquí es que por más que ella rezaba, ¿no? Las noches seguían siendo inquietantes, seguían siendo ruidosas, seguía este zumbido imparable. Y después, casi al año de vivir ahí, no solamente ellos tenían estos fenómenos, sino que en otras casas decían que cerca de ellos veían como luces extrañas o como llamas a lo lejos en donde estaban los pastizales. Y desde ahí también dice mi abuela que pues lo que más les aterraba no era tanto lo que sucedía, sino que todo el pueblo en general ya tenía esa atmósfera muy pesada. A la gente le daba pero pánico salir de noche. Cada vez que alguien mencionaba las luces o los zumbidos, evitaban hablar demasiado del tema, como si hablarlo lo atrajera. Y pues sí, o sea, con mayor paso del tiempo, pues entre todos formaban todas estas familias, ¿no? Que formaban este pequeño pueblo, deciden por ellos mismos hacer su pequeña capillita. Deciden ya no esperar al ayuntamiento, deciden ya no esperar a la parroquia del pueblo así de la capital de Veracruz, sino que ellos simplemente dijeron, nosotros vamos a hacer nuestra propia capilla, y finalmente logran llevar a un sacerdote para bendecir tanto la capilla como todo el pueblo. Y de nuevo es cuando te preguntas si solo son creencias o en realidad es una sabiduría ancestral de nuestras personas mayores, porque en cuanto llega el Padre y bendice tierras, la capilla, las casas, prácticamente de la nada el ruido de las moscas desaparece y las luces dejaron de verse.
Pero aquí también algo muy extraño, y es algo que ella no recuerda haber escuchado una instrucción del padre, sino que fue algo como que una votación secreta del pueblo, en el que simplemente hicieron de cuenta como que nunca pasó nada. Siempre que llegaba algún familiar, alguna visita, o que alguien incluso del mismo pueblo trataba de sacar al tema el de, oye, ¿te acuerdas cuando estaban los zumbidos, las luces? Simplemente esta gente decía, no, no, aquí no pasó, no me acuerdo, a lo mejor lo escuchaste en otro lado. Jamás admitieron lo que vivieron. Y hasta la fecha creo que a lo mejor esa es de las partes que más le da miedo contar a mi abuelita, porque ella no recuerda haber visto nunca que hubiera un consejo, un consenso, o sea, no, simplemente fue como si a la gente le hubieran borrado el cassette. Y esa es la historia. Hasta el día de hoy la recuerdo porque, bueno, esa sensación de inquietud que te deja en la piel, ya saben, te pone de la piel de gallina, es incomparable. Mi abuelita nunca volvió a saber ni escuchar nada de cosas extrañas después de esos sucesos, después del padre. Y a pesar de que han pasado muchos años de que escuchaba yo esas historias y de que en realidad nunca estuve en ese pueblo, mi abuelita se mudó tiempo después y simplemente ya no hubo más razones para regresar ahí. No sé, la historia en la que ella lo contaba era como si te metiera en ese pueblito, era muy real. Entonces, no sé ustedes, secta, pero yo desde entonces siempre he creído que hay lugares que simplemente tienen un aura, tienen algo que no podemos ver, pero que simplemente está ahí.